Muy buenas noches, señoras y señores. De Dios nos habla lo mejor del arte que han sido capaces de crear los hombres. Arquitectura, escultura, música o pintura. Lo más noble del espíritu humano está prendido de Dios y termina ineluctablemente prendado de Él. Algo parecido ha sucedido con la literatura, pues hubo un tiempo en que buena parte de la obra escrita giraba en torno a la religión. Con la secularización de la modernidad, quienes continuaron escribiendo sobre materia espiritual pasaron a constituir una especie de categoría aparte a la que se recluyó en un recinto cerrado, una especie de anexo a la literatura al que no había que tomar excesivamente en serio. Hoy Juan Manuel de Prada nos va a contar algo bastante diferente, no se lo pierdan. Escribió el gran historiador Arnold Toynbee que toda civilización había sido engendrada por una religión y que la suerte de ambas corría pareja a lo largo del tiempo. Por eso, en el periodo final de una civilización se producía una revuelta contra la religión que constituía su núcleo. No cabe duda de que durante largos siglos el cristianismo, la Iglesia y la civilización occidental fueron una misma cosa. El cristianismo inspiró las más elevadas realizaciones artísticas en los distintos campos del quehacer humano. El arte, expresión material del alma de una civilización, reflejó con esplendor inigualable la grandeza moral del Evangelio, desde la catedral gótica hasta la pasión que salió del órgano de Johann Sebastian Bach, y pasando por la literatura española del Siglo de Oro, que hizo popular cuestiones de enorme hondura teológica. Pero con la ruptura protestante comenzó un proceso jalonado por la secularización y el progresivo rechazo tanto de la fe como de la razón, en favor del subjetivismo y de la emotividad. El arte, y con él la literatura, se disoció de la religión primero y comenzó a considerarla como enemiga después. Los nuevos sacerdotes de la religión laica, la clase intelectual, configuraron el rechazo de la fe e incluso el odio a esta como una de sus señas de identidad. Los escritores en los que la fe alumbraba visiblemente su obra pasaron a ser considerados como autores de literatura católica, manteniendo una condición profana al tiempo que un carácter trascendente, religioso o espiritual. Sus obras, en términos generales, están escritas con una intención defensiva, apologética, ante un mundo que cada vez entiende peor el propio cristianismo. Si los grandes literatos de siglos anteriores escribían en la clave de un tiempo cuya esencia era cristiana, ahora estos escritores resultaban adscritos a una suerte de aljama literaria de la que muy pocos han sido capaces de salir. Estimabilísimos escritores como Léon Bloy o Robert Benson han quedado arrinconados por la temática que impregna sus obras en un juicio mucho más ideológico que artístico. Otros, acaso no tan merecedores de reconocimiento, han alcanzado, sin embargo, amplia resonancia pública por diferentes razones, entre las que hay que destacar no pocas veces las cinematográficas. De todo hay en la Viña del Señor. Tenemos esta noche con nosotros a don Juan Manuel de Prada, al que saludamos. Antes que nada, don Juan Manuel, muy bienvenido. Muy buenas, un placer estar aquí nuevamente. Don Juan Manuel es autor de muchísimas cosas, no vamos a glosarlas ahora, pero sí de recordar que acaba de publicar una biblioteca en el Oasis, Magnificat, que es verdaderamente un libro muy estimable. Es una compilación de artículos referentes a la literatura católica, religiosa, espiritual, publicada por esta revista, hasta sumar unos 60. Así es, sí. Habría que especificar que no es literatura religiosa en el sentido, es literatura profana, es decir, son obras, grandes obras literarias, lo que pasa es que tienen un trasfondo religioso, ¿no? Pero digamos que no son obras apologéticas, no son obras, en su mayoría, de defensa de la fe, sino que son obras en donde se abordan las cuestiones sobrenaturales, ¿no? Que es algo que, como muy bien se ha dicho en la introducción del programa, era lo normal en la literatura. Es decir, si nosotros miramos nuestra literatura del Siglo de Oro, en el libro comento algunas grandes obras de la literatura del Siglo de Oro, pues yo que sé, La vida es sueño, o El condenado por desconfiado, o mismamente el propio Quijote, pues vemos que la temática, bueno, la presencia de la teología está en el trasfondo de toda esta obra clásica, de nuestra literatura clásica, de forma natural. Y como muy bien has explicado, pues hay un momento en el que esto se quiebra. En España, no de forma tan evidente, es decir, en España se va quebrando de forma más paulatina, pero llega un momento, que es el momento que vivimos hoy,
en donde realmente la literatura ya no aborda las grandes cuestiones de fondo, las cuestiones sobrenaturales, ¿no? Y esto yo me atrevería a decir que es algo único en la historia. Es decir, la modernidad efectivamente ha tratado de arrinconar esta temática, pero no lo había logrado de forma plena. Siempre había una resistencia, ¿no? Es lo que pasa a llamarse la literatura católica. En un momento en el que el mundo deja de ser católico, hay una literatura católica, es decir, hay una serie de escritores que siguen ofreciendo esa mirada sobre el mundo. Lo que está sucediendo en nuestra época, yo me atrevería a decir que es la primera vez en la historia. Es decir, hoy en día el arte al menos aceptado socialmente y apoyado desde los medios de comunicación y desde las distintas instancias de poder, es un arte absolutamente ateo, podríamos decirlo así, o al menos indiferente ante la cuestión religiosa. Y esto yo creo que es único en la historia y efectivamente nos habla, como muy bien decíais en la introducción, nos habla del fin de una civilización. Comentabas tú recientemente en una entrevista que el arte católico no es comedia ni es tragedia, que es drama. Y creo que es una definición muy precisa. Sí, porque si de hecho nos fijamos en la literatura pagana, en la literatura clásica, griega y latina, pues nos vamos a encontrar con grandes tragedias, nos vamos a encontrar con grandes comedias, nos vamos a encontrar pues con, yo qué sé, pues con Eurípides, con Esquilo, nos vamos a encontrar con Aristófanes, nos vamos a encontrar con Plauto, nos vamos a encontrar... Pero no nos encontramos con el drama, porque el drama, en realidad, lo que le dice al hombre es que el mal efectivamente está ahí y el peligro de sucumbir ante él es cierto, ¿no? Como nos enseña la tragedia, pero al mismo tiempo el drama nos dice que nos podemos reír del mal, ¿no? Que podemos vencerlo. Y esto yo creo que es una idea eminentemente cristiana, ¿no? Y que tiene mucho que ver con la encarnación y con la redención del hombre. Y efectivamente, yo creo que la gran aportación del cristianismo al arte, que lo renueva, lo transforma y lo vivifica, es el drama. Es decir, que el ser humano en su andadura terrenal pues está sometido a las limitaciones propias de su naturaleza caída, pero al mismo tiempo tiene la posibilidad de, a través de la libertad humana, de vencer el mal, ¿no? y de adscribirse o de abrazar el bien, ¿no? Porque, bueno, pues tiene ese respaldo de la redención, de la gracia, y esta revolución, digamos, de la visión de la vida humana, yo creo que quien la aporta es el cristianismo, ¿no? Por eso la literatura que viene de otras civilizaciones, hoy en día, por ejemplo, del mundo asiático, es una literatura fatalista. Es una literatura fatalista. O, en todo caso, es una literatura cínica, ¿no? Que juega a hacer como que el mal no existe, ¿no? O a transformar el mal en bien. Pero la capacidad para confrontarse con el mal, ¿no? Asumiendo su naturaleza, pero decretando que el mal no es invencible, yo creo que esta es una aportación eminentemente propia del cristianismo, ¿no? Y yo creo que eso ha sido el gran avance en el arte, ¿no? Porque realmente lo hermoso de una novela o de una película pues es ver a personajes en conflicto con una serie de asechanzas, digámoslo así, ante las cuales, pues unas veces, pues desgraciadamente, pues se rinden porque la naturaleza humana es así, pero otras veces salen victoriosos. Y esto es lo hermoso del arte, que cuando uno empieza a leer un libro no sabe cómo va a terminar, ¿no? Si fuéramos griegos sabríamos cómo va a terminar. Sabríamos que la cosa terminaría en tragedia, si el mal se hace presente, si no se hace presente, pues podría ser una comedia. En nuestra civilización es fundamentalmente dramática por esta conciencia que tenemos de los dogmas católicos, ¿no? Pero efectivamente todo esto se está perdiendo. Hoy en día una de las cosas que a mí más me llaman la atención, por ejemplo, cuando veo una serie
de estas que gustan tanto hoy en día a las masas, estas series televisivas, ¿no? Y a Pablo Iglesias, que siempre está hablando de las series en su Twitter y demás. Yo a veces sigo las recomendaciones de Pablo Iglesias y me llama mucho la atención porque el universo, la cosmovisión de las series ya es una cosmovisión pagana, en donde el mal o no se reconoce su existencia, o se presenta bajo la máscara del bien, o por el contrario es un mal invencible. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en las películas de terror. Las películas de terror clásicas, el mal al final siempre es derrotado. En las películas de terror moderno el mal es invencible. Se puede llegar en todo caso a una tregua, ¿no? Y al final de la película, pues el monstruito vuelve a aparecer por una esquina de la pantalla para que sepas que no ha sido derrotado, ¿no? Pero el mal ya no es derrotado en estas series que hoy en día... Y esto es una contaminación clara pagana y es una muestra de que el arte cristiano está dejando de existir. En esa literatura católica hay sustanciales muestras de humor, son muy frecuentes en muchos de los autores de los que vamos a hablar. Sin embargo, en los textos evangélicos este humor no está presente. Hay sorpresa, hay alegría. No, hay humor, hombre, no, hay pasajes de un grandísimo humor. Leonardo Castellani decía que Cristo era un gran ironista, ¿no? Y ponía como ejemplo una frase que ciertamente es una frase misteriosa, ¿no? Cuando dice que decía Cristo que su carga era ligera, que su yugo era suave, ¿no? Y decía Castellani, hombre, esto es un chiste, esto es una broma, esto es una broma. Y ciertamente tiene algo de ironía porque declararse cristiano y sobre todo aspirar a que tu vida se amolde al Evangelio en nuestro mundo no es una carga ligera, no es un yugo suave. No es un yugo suave, ¿no? Pero no creo que lo haya sido en ninguna otra época de la historia. No, y hay pasajes eminentemente humorísticos. Piensa, por ejemplo, en el pasaje de la samaritana, ¿no? Cuando le dice Cristo a la mujer samaritana que vaya a contar lo que ha sucedido a su marido, ¿no? Y dice, es que mi marido, dice, no, si ya sé que has tenido 5, ya sé que has tenido 5, ¿no? Y además con el que estás ahora no estás casada. O sea, te quiero decir que sí hay sentido del humor. Me parece que tiene una gran habilidad para sacar el humor don Juan Manuel de Prada. No, hombre, pero esto es evidentemente humorístico. Es decir, cuando Cristo le dice esto, está diciéndole, mira, sé perfectamente que te has casado 20.000 veces, eres una pindonga. Pero, perdón por la palabra tan anacrónica ya, pero me gusta recuperar estas palabras. Pero sí, indudablemente se lo dice con ese sentido del humor piadoso y caballeroso que caracteriza a Jesús, ¿no? Pero yo creo que sí hay muestras de humor, indudablemente hay muestras de humor en todo el Evangelio. Mismamente las bodas de Caná tiene un componente humorístico, ¿no? Es decir, cuando dicen los invitados de la boda, qué barbaridad, en otras bodas el buen vino lo ponen al principio y luego cuando la gente está borracha le ponen el malo, pero tú haces al revés. En el fondo es una queja que le está diciendo, mamón, ¿por qué no nos pusiste este vino bueno al principio cuando lo podíamos saborear? Que ahora estamos totalmente borrachos, ¿no? No, yo creo que el Evangelio sí está lleno de pasajes llenos de humor. Y bueno, el mero hecho de que Dios se haga hombre es un acto de humor. Es un acto de humor casi, si quieres, macabro. Porque tú date cuenta la inmensidad de Dios, asumir las limitaciones del hombre, ¿no? De alguna manera es un acto... El sentido del humor, ¿en qué consiste? En no tomarte en serio a ti mismo, ¿no? De alguna manera, cuando Dios se hace hombre, en el fondo está no tomándose en serio a sí mismo, está renunciando a lo que tiene en sus manos, ¿no? Yo creo que eso es un acto de desprendimiento extraordinario y, por lo tanto, también de humor. No, yo creo que sí, yo creo que nuestra fe es extraordinariamente bien humorada, pero al mismo tiempo con la gravedad que tiene el buen humorista, ¿no? El humorista siempre tiene un sentido grave de la vida, el buen humorista. Bueno, también declaras en una reciente entrevista, y ahora
alejamos un poco el humor, que no hay grupo humano con más odio a la fe que el que se dedica a la cultura. Es decir, un poco la clase intelectual, no a lo mejor tanto los intelectuales considerados individualmente, pero sí lo que se considera la clase intelectual. Hablas de un odio a la fe. Sí, sí, yo creo que esto es así. Yo creo que esto es así. Las razones son misteriosas y yo diría preternaturales, ¿no? Porque en realidad el Creador, con esto no trato de minusvalorar a nadie, ¿no? Pero es verdad que el Creador es la criatura humana más próxima a Dios, porque el Creador es como Dios, es criatura, pero al mismo tiempo es creador, ¿no? Y por lo tanto, cuando se dice que Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, indudablemente sí, pero al artista más todavía, ¿no? Porque al artista le da la capacidad para crear belleza, ¿no? De alguna manera el artista es una especie de acólito o de monaguillo de Dios, ¿no? Entonces yo creo que cuando el artista se aparta de Dios, lo hace de una manera misteriosamente diabólica, ¿no? Esto lo decía Dostoyevski del pueblo ruso, que es algo que también se puede aplicar al pueblo español. Decía Dostoyevski que el pueblo ruso, que el liberalismo, cuando envenena al pueblo ruso, no crea un pueblo patético, mansurrón, grotesco, como son los pueblos protestantes, un pueblo que acata las leyes, no. Los pueblos religiosos, cuando son envenenados por el liberalismo, se convierten en pueblos monstruosos, ¿no? Y por eso en Rusia se genera la reacción bolchevique, digámoslo así, ¿no? Es decir, ese pueblo que ha sido envenenado del liberalismo no se convierte en un pueblecito de liberalitos moderados, ¿no? Al estilo de cualquier otra nación protestante, sino que se convierte en un pueblo de monstruos desatados, ¿no? Eso pasa en España, eso pasa en España en un determinado momento, ¿no? España, desgraciadamente, es un país que se ha rendido mucho más que Rusia, pero ocurrió en España. Y yo creo que al artista le pasa esto también. El artista no pierde la fe impunemente, digámoslo así, ¿no? Cuando la pierde, se convierte en una fiera que se revuelve contra la fuente, digamos, de la creación, ¿no? Y en este sentido, sí, esto es una cosa, vamos, no creo estar revelando nada especial, ¿no? Yo sí he notado odio a la fe, es en el mundo literario, en el mundo intelectual, es algo verdaderamente muy notorio, ¿no? Claro, subrayo lo del odio a la fe en contraposición, digamos, al indiferentismo, ¿no? Es decir, es algo muy específico. Es un odio activo. Es un odio activo porque tú date cuenta que el creador vive en una proximidad muy fuerte a esto. Es decir, por ejemplo, vamos a ver, cuestiones que hoy en día no se discuten porque hemos decidido no hablar de ellas, ¿no? Precisamente porque si habláramos de ellas, la gente empezaría a pensar. El tema de la inspiración, por ejemplo. El tema de la inspiración es comunicación divina. O sea, el creador, hay determinados momentos, cualquier persona que se dedique a escribir, a pintar, a cualquier actividad artística, lo sabe perfectamente. Hay días en que uno tiene que tirar de oficio. Tiene que tirar de oficio pues porque, oye, las cosas no te salen bien. Pero hay días que sientes una cosa que no te lo explicas. Y además que además de verdad no tiene explicación, porque puedes estar cansado, puedes estar... Sí. Y sin embargo, escribes de forma maravillosa. ¿Por qué? Porque hay una cosa ahí que no tiene una explicación física o química, digámoslo así, ¿no? Es algo que no sabes de dónde viene. Y la inspiración, pues... indudablemente tiene algo de comunicación con lo sublime y el creador lo sabe, Y entonces cuando niega esto, necesita negarlo, sí, desde el odio, desde la aversión, ¿sabes? Es un poco la historia de Caín y Abel, ¿no? La historia del creador, en el creador están Caín y Abel metidos dentro, porque hay creadores cuyos sacrificios son gratos a Dios y hay creadores cuyos sacrificios no son gratos, y esos creadores se revuelven. Y yo creo que como el arte cada vez es menos grato a Dios, pues cada vez hay más Caínes en el mundo artístico, ¿no? Cada vez hay más Caínes y por lo tanto más odio religioso, sí. Don Juan Manuel de Prada, autor de nuestro libro Una biblioteca en el oasis. Nos vamos a publicidad, volvemos después para hablar de
algunos solo, son 60, pero algunos de los libros a los que hace referencia en su libro Una biblioteca en el oasis. Estamos con Juan Manuel de Prada hablando de su libro Una biblioteca en el oasis, compilación de artículos escritos en la revista Magnificat, y vamos a empezar por el primero que aparece aquí, y cualquiera que lo haya leído sabrá por qué: El hombre eterno del gran Chesterton. Sí, El hombre eterno, siendo Chesterton uno de mis autores predilectos, el libro suyo que más me gusta es El hombre eterno. Yo me atrevería a decir que cualquier persona que quiera zambullirse en la obra de Chesterton debería empezar por esta obra, que no es una obra fácil, pero que es una obra que es como una especie de visión panorámica de toda la historia humana y de la intervención divina en la historia humana, ¿no? Desde la creación, y es un libro que rebate las hipótesis evolucionistas, por ejemplo, ¿no? Sin desmentirlas, sin pararse a desmentirlas, sino diciendo simplemente que el hombre no es producto de una evolución, sino de una revolución. Es el momento en el que sobre esa materia se infunde un alma, ¿no? Y que ahí se produce un salto que no puede explicar la evolución, y que da igual que antes hubiese habido una evolución o no. Y luego la visión que tiene de la intervención de Cristo en la historia humana y de cómo el hombre es transformado, ¿no?, a través de la redención. Bueno, es un libro prodigioso porque también es un libro de filosofía de la historia, con una mirada sobre las civilizaciones. Es un libro excelente, excelente. Tiene unas páginas dedicadas a la Navidad absolutamente abrumadoras, de inteligentes, ¿no?, en donde nos habla que la Navidad también la celebra Herodes, ¿no?, y que a partir de ese momento se entabla un duelo a cañonazos, ¿no?, entre los hijos de Herodes y los hijos de Dios, ¿no?, que es de una vigencia extraordinaria, ¿no?, porque realmente el odio a la infancia, el odio herodiano a la infancia, el odio a la procreación, pues es el signo de la civilización moderna, ¿no?, tanto a través del antinatalismo como a través de la perversión de la infancia, que ahora ya vemos que está llegando a los extremos más monstruosos, ¿no?, a través del cambio de sexo y demás. Y es un libro que para entender la visión cristiana del mundo me parece un libro fundamental, El hombre eterno. Hay uno de los que reseñas que es un drama teológico, que es El condenado por desconfiado, atribuido a Tirso de Molina, aunque hay, en fin, una polémica que no sé si algún día se resolverá. El problema de la gracia, el problema de la libertad, el problema de la predestinación, que entonces era una cuestión enormemente candente por la Reforma protestante y la contrarreforma católica. Sí, en el libro efectivamente hablo de varias grandes obras de nuestra literatura del siglo de oro, y entre ellas El condenado por desconfiado, que es un drama extraordinario, en donde vemos los efectos destructivos que tiene el alma, el concepto de la predestinación, la no aceptación de las gracias, ¿no?, también el orgullo y el engreimiento del hombre que se piensa que tiene dominio sobre su propia vida, ¿no?, bien para pensar que se va a salvar, bien para pensar que está condenado. Y frente a ello, pues tenemos la grandeza del pecador, que en cambio se abre a la misericordia divina, ¿no? Esta es la perfecta lectura católica, y que desgraciadamente hoy incluso los propios católicos olvidan. Hoy yo percibo en el mundo católico muy poca capacidad para aceptar al pecador, ¿no? Parece como que se ha desarrollado una especie de jansenismo dentro del mundo católico, ¿no?, según el cual nosotros somos los perfectos, no sé qué. De hecho, las facciones católicas, los progresistas, los conservadores, los de un movimiento, los de otro, parece como que buscan esa perfección, ¿no? Y yo siempre me he visto como un católico, pues no sé, como lleno de defectos, ¿no? Y soy como ese pobre pecador ladronzuelo del condenado por desconfiado, que al final es el que se salva. Al final es el que se salva. Enrico, ¿no? Enrico, efectivamente, porque acepta su miseria, ¿no?, y su realidad. Y sobre todo acepta la misericordia divina, ¿no?, que esta es la cuestión, ¿no?, que el ser humano tiene que entender sus limitaciones, y desde sus limitaciones tiene que ponerse ante Dios desnudo. Es una obra extraordinaria, es una obra de una finura teológica
inmensa. Y los problemas, aunque parecen propios de esa época, son problemas de la nuestra también. Son problemas de la nuestra. Yo creo que muchas de las personas que pierden la fe, o cuya fe es mortecina, tienen mucho que ver con esta dificultad que tienen para encajar su relación con Dios. Y hasta dónde el hombre puede llegar y dónde el hombre tiene que dejar que Dios intervenga en su vida, ¿no? Porque realmente pensar que somos perfectos o pensar que tenemos el control sobre nuestra vida es un error muy grave. Siempre hemos dicho en el mundo católico, cuando alguien nos preguntaba, ¿es usted católico? Y siempre dice, sí, bueno, malo, pero sí lo soy. En cambio, los protestantes tienen una frase pero esto que decía Chesterton, ¿no? Lo decía Oscar Wilde, ¿no? Que decía que él veía a la Iglesia de Inglaterra como un club de caballeros, ¿no? Pero que la Iglesia católica en realidad es como una taberna o es como un hospital, si quieres, ¿no? De gente, oye, que llega allí con sus defectos y que busca curación, Pero los clubes de caballeros, lo peor que puede hacer la Iglesia católica es querer convertirse en un club de caballeros, ¿no? Tampoco tiene por qué convertirse en un lupanar, ¿no? que es la tentación contraria. Bueno, de hecho, quien quiere que su religión sea un club de caballeros, finalmente acaba en una religión que es un lupanar. Eso le ha pasado a todas las sectas protestantes, exacto, ¿no? Así es. Que hoy en día son lupanares. Uno de los autores que aquí aparecen, Leon Blois, solía decir, cuando le preguntaban por qué leía el Apocalipsis con tanta frecuencia, que era para estar al día de las últimas noticias. Y hablando de las últimas noticias, hay una de las obras que se comentan aquí que no es la de Leon Blois, sino que es la de Benson, que es Señor del Mundo, y que dibuja un escenario de fin de los tiempos, más que de fin del mundo, de fin de los tiempos, enormemente semejante a lo que estamos viviendo hoy. Sí, bueno, a mí me interesa mucho la cuestión apocalíptica porque pienso que el dogma de la segunda venida de Cristo es tan importante como el de su primera venida y, sin embargo, misteriosamente, pues la Iglesia durante las últimas décadas ha dejado de predicarlo, ¿no? Esto es una cosa misteriosa que tiene que ver con el misterio de iniquidad, además, directamente, y es algo sobre la que los ministros de la Iglesia tendrán que rendir cuentas algún día, ya sabemos ante quién, ¿no? Y en este libro, efectivamente, hablo de muchos libros que tratan la cuestión apocalíptica. Hablo de los sermones de Newman, sí, sobre el anticristo. Hablo del Apocalipsis de San Juan visto por Castellani. Hablo de una serie de obras, y una de ellas, efectivamente, es Señor del Mundo, la gran novela de Benson, de Robert Hugh Benson. En Señor del Mundo, en realidad, se nos está hablando de nuestro mundo, nos está hablando de nuestra época. También, por cierto, Newman dice además abiertamente que él piensa que la democracia liberal, será el caldo de cultivo del anticristo, lo dice abiertamente. Y además creo que cita incluso el Islam, también como uno de los elementos característicos. Sin duda, sí, sin duda, el auge del Islam. De hecho, yo creo que el auge del Islam y la descristianización de Occidente a través de la democracia liberal podría decirse que tiene mucho que ver con la bestia de la tierra y la bestia del mar. Es decir, yo creo que hay una falsificación religiosa, que es la que se ha producido en Occidente, que es un humanitarismo sin Dios, el endiosamiento del hombre, una herejía cristiana, digámoslo así, y por otro lado una religión adversa, digamos, al cristianismo, ¿no? Esta lectura ya la han hecho muchos comentaristas del Apocalipsis y yo creo que es muy evidente, ¿no? Y en la novela de Benson lo más escalofriante, como te digo, es que hay un montón de cosas que están ocurriendo en nuestro mundo, ¿no? Por ejemplo, un emotivismo terrible que además cristaliza en una forma de piedad aberrante que tiene como desenlace la eutanasia. Es decir, la eutanasia se ha legalizado hasta el extremo de que cualquier persona que se siente deprimida termina recurriendo a ella, ¿no? Y ese es nuestro mundo, un mundo en donde se ha perdido la soberanía, la soberanía no me gusta esa palabra, la independencia de las naciones, donde las naciones forman una amalgama, ¿no? De alguna manera es una lectura sobre el globalismo que padecemos hoy, y en donde los cristianos se han convertido en personas sospechosas, en personas a quienes se acusa de ser violentas, aunque sean las personas más pacíficas del mundo, a personas a las que se les acusa de intolerantes, a pesar de que sean las personas más tolerantes del mundo, simplemente porque creen en algo y están dispuestos a defenderlo. El mundo que nos pinta Benson, el mundo del anticristo,
Yo creo que se está haciendo presente ante nuestros ojos y la lectura de Benson es una lectura muy provechosa para cualquier persona. Yo recomiendo a nuestros espectadores que se lean Señor del Mundo porque se van a encontrarse con el mundo que estamos viviendo hoy. Un anticristo pacifista, ecologista. Por supuesto, claro. Dentro Uno de los grandes errores de mucha gente es que se piensan en el anticristo, quizá por efecto de ciertas películas y demás, piensan como en una criatura pues cruel, monstruosa. El prototipo del anticristo para mucha gente es Nerón, o es Stalin, no es Hitler. No, esos son señores malos. El anticristo es buenecito. Pero lo lógico, Juan Manuel, es que en la época en la que escribe Benson, hubieran imaginado un anticristo más bien adornado con esas cualidades de maldad y de, en fin, de odio y demás, y sin embargo no, es el buenismo. Es el buenismo. Vamos a ver, es inmensamente maligno, lo que pasa es que lo disfraza a través de esta... No, yo creo, fíjate que no, la teología ya desde los padres de la Iglesia tuvieron claro que nadie se parecería tanto a Cristo como el anticristo. Y que el anticristo sería una réplica paródica, naturalmente, de Jesucristo, y que por lo tanto sería una persona que predicaría la paz, evidentemente una paz monstruosa fundada en la injusticia, que predicaría la fraternidad universal, una fraternidad también fundada en la negación de la idiosincrasia y de las tradiciones de los pueblos, ¿no? La Iglesia siempre tuvo muy claro cómo sería el anticristo. La Iglesia sí, pero digo que la literatura de aquella época se prestaba de algún modo. Indudablemente, claro, porque efectivamente, pero esto es muy interesante, fíjate, por ejemplo, otro libro que comento aquí, Las cartas del diablo a su sobrino, al que yo he homenajeado en mi anterior libro. Pues las cartas del diablo a su sobrino están escritas en plena Segunda Guerra Mundial. Exacto. En plena Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, C.S. Lewis no habla de las bombas que caen ni de los muertos. No, sí habla para decirle al demonio jovenzuelo, Scrutopo le dice a Urugario que lo que tiene es que imbuirle a la gente la idea de la paz, porque la paz es peor que cualquier guerra, porque la paz fundada en la injusticia es mucho peor que una guerra que se declara para tratar de restaurar la justicia. No, estos escritores tuvieron la clarividencia de darse cuenta que ese no era el mal absoluto, que era una estación más en el mal, indudablemente, la destrucción que acarrea la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que introduce ya en la primera ya está muy claro, ¿no? Pero con la segunda introduce un componente de deshumanización bestial, pero no, el mal viene después, en realidad. El mal, cuando ya se desata, es después de la Segunda Guerra Mundial. Todo el mal que había introducido el liberalismo en el mundo cristiano, en el mundo católico, cuando verdaderamente encuentra su eclosión libre, digamos, y sin trabas, es después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, otro de los autores... También en el seno de la Iglesia, por cierto. Otro de los autores que más aparece, yo que diría que el que más, junto a Chesterton, es Castellani, y también se ocupa de estos asuntos en su célebre Apocalipsis, en donde hace una explicación, yo diría como helicoidal de los textos apocalípticos, que no cuesta menos de seguir que la original, pero que es absolutamente fascinante. Sí, la lectura que hace Castellani del Apocalipsis a mí me parece además muy acertada, porque Castellani no incurre en el error que han incurrido muchos comentaristas del Apocalipsis, de querer ponerle fecha, de querer decir... No, él lo que considera es que el Apocalipsis es una profecía que se ha de cumplir, pero que los sucesivos setenarios, las 7 plagas, las 7 copas, las 7 trompetas, todo esto no se debe interpretar en un sentido consecutivo, sino que esto es una interpretación de la historia, es decir, que en realidad estas plagas que padece la humanidad tienen que ver con una tensión que se produce en el seno de la historia, en donde es la fe de los hombres la que logra sobreponerse a la deriva hacia el fin del mundo o no. Y entonces hay un momento en que efectivamente la historia entra en una fase ya de decantación hacia su final, y toda la interpretación que hace Castellani de aspectos del Apocalipsis que aparentemente parecen crípticos es muy iluminadora. Pero además Castellani era un escritor, antes hablábamos del sentido del humor, Castellani es un escritor
prodigioso, porque es un escritor trágico, su vida fue trágica, él padeció, bueno, fue expulsado de la Compañía de Jesús, vivió como un proscrito gran parte de su vida, y fundamentalmente fue un proscrito porque era un profeta, o sea, porque tenía una visión de la historia y de las cosas que estaban sucediendo muy penetrante, que sus contemporáneos no entendían, o solo muy pocos entendían, ¿no? Pero al mismo tiempo es un escritor delicioso, tiene un estilo sabrosísimo, un español que es grandioso, con un sentido del humor muy cervantino. Es un escritor y con una cultura vastísima, pero no una cultura inerte, sino una cultura integrada en la vida que él explica maravillosamente. Y efectivamente en este libro hablo de cuatro obras suyas, una de ellas está el Apocalipsis y otros comentarios que tiene al Evangelio. No, verdaderamente es un escritor fuera de serie. A mí es un escritor además que me cambió la vida, Castellani. A mí Castellani me ayudó mucho en un momento dado de mi vida. Me enseñó un poco el camino a seguir, ¿no? Y es un escritor al que le estoy agradecidísimo. Ciertamente magnífico. Bueno, y hablando de estos finales del mundo, de los tiempos, del anticristo, etcétera, no quiero dejarme una novela quizá menor en comparación con Castellani, por ejemplo, con Chesterton, pero que siendo una novela popular merece francamente la pena. Su versión cinematográfica alcanzó un gran éxito, pero creo que la novela es francamente superior, que es El Exorcista. El Exorcista, sí, sí. Yo te confieso que El Exorcista la leí, bueno, tengo que reconocer que a mí me gustan estas historias, ¿no?, que tienen que ver con las posesiones diabólicas y demás, ¿no? Y bueno, la leí con muchísima distancia y muchísima reticencia, ¿no? Pues pensando que te vas a encontrar una obra un poco pachanguera. La película es muy truculenta, aunque la película está muy bien, hay que decirlo, ¿no? Y la novela, pues empiezo a leerla con bastante desapego, pero me voy dando cuenta que es una novela que tiene mucha gracia, que tiene mucho interés y que sobre todo tiene una formación teológica detrás muy buena, en contra de lo que pueda parecer, ¿no? Sí, sí. Y está llena de observaciones muy interesantes, ¿no?, sobre cómo el mal interviene en nuestras vidas y cómo el mal es una realidad material, ¿no? No solamente un clima o un espíritu, ¿no?, sino que es una realidad material. Y realmente la novela me gusta mucho porque siendo un bestseller, pues tiene reflexiones muy interesantes. Mira, al final de la novela, la protagonista, la madre de la niña, que es una mujer totalmente atea o al menos indiferente, ¿no?, pues le pregunta a un jesuita, que si después de la experiencia que ha vivido, que si tiene fe. Y entonces ella dice, pues mire, no tengo muy claro que crea en Dios. Dice, pero desde luego lo que sí creo es en el demonio. Y esto es muy interesante porque lo vinculo con otra cosa que comenta un gran escritor francés, al que también comento en una biblioteca en el Oasis, que es Ernest Selot. Ernest Selot recomienda incluso que cuando a uno la fe le falla, le flojea, y él reconoce que también le ha flojeado en alguna ocasión, y los dogmas pues se vuelven más brumosos y uno no sabe a ciencia cierta si eso es verdad o no es verdad, que hay algo que no falla nunca, y es el odio que muchos ateos tienen a la fe católica, y específicamente a la fe católica, no a otra. O sea, yo no conozco a ningún ateo que le tenga odio a la fe musulmana, ni a la fe confuciana, ni a la fe hinduista, ¿no? No, específicamente a la fe católica. Y dice, ¿esto cómo se explica? Solamente puedes tener odio a aquello que de forma misteriosa sabes que es verdad, ¿no? Porque nadie tiene odio a las cosas que son mentiras, las supercherías, ¿no? Claro. ¿Por qué ese odio se concentra en la fe católica? Pues porque secretamente quien la odia sabe que es verdad. Evidentemente no lo sabe él, lo sabe alguien que se lo inspira, alguien que sabe que es verdad. Y ese alguien, claro, es esa realidad maligna, ¿no?, demoníaca, ¿no? Y esta reflexión me parece muy interesante. Y esta reflexión también está en la novela de Blatty, El Exorcista,
Es una novela muy recomendable, mucho más recomendable de lo que en apariencia pudiéramos creer. Como recomendable, es una biblioteca en el Oasis. Don Juan Manuel, muchísimas gracias por todo, por escribir esto también y por haberle sacado punta al Evangelio hasta encontrarle un profundo sentido del humor. Lo tiene, Muchísimas no lo dudes. gracias. Muchas gracias a ti. Nosotros nos vamos con la frase de la noche, que dice que hay una incompatibilidad de fondo entre el catolicismo y cualquier ideología, por la sencilla razón de que todas las ideologías son sucedáneos religiosos. Hay un pensamiento político, económico, social y moral cristiano que hace innecesario que quien lo profese se adhiera a ideología alguna. Y la afirma nuestro invitado, don Juan Manuel de Prada. Muy buenas noches.